Buenas noches, mi nombre es Milady Ayuki Achuye y el título de este proyecto es Elaboración de geopolímeros a partir de precursores naturales y desechos de la región de Arequipa. Se plantea este proyecto en torno a que existe precursores naturales tales como la ceniza volcánica, la puzzolana, la bentonita, y residuos como el residuo siderúrgico, el cual vale decir lo hemos obtenido de la Universidad Nacional de San Agustín del laboratorio de fundición. Problema. El problema viene a partir de, para obtener materiales de construcción, tales como el cemento y los ladrillos, se dan o se alcanzan grandes temperaturas, que están alrededor de 1450 para el caso del cemento, y para de un ladrillo está alrededor de 1000 a 1100 grados Celsius de temperatura. Al alcanzarse estas temperaturas tan altas, se emite gran cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero al medio ambiente. Más aún en los ladrillos de tipo artesanal, los cuales para su proceso de producción se utilizan combustibles los cuales son todo menos los adecuados. Por ejemplo, se ha visto que se utilizan restos de plásticos, llantas. Es muy raro ver que se utilice carbón o leña, porque lo consideran bastante caro. Objetivos. El primer objetivo o objetivo general es obtener geopolímeros a partir de la ceniza volcánica, el residuo siderúrgico, bentonitas naturales y puzzolana natural, con propiedades adecuadas para su uso en la construcción. Solución. Se plantea como solución darle primero valor agregado a estas materias primas y reducir el efecto de la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente, porque solo para el proceso de producción de los geopolímeros alcanzamos temperaturas de 90 grados Celsius y máximo de 150. Y al alcanzar estas bajas temperaturas, se emite menos cantidad de gases de efecto invernadero al medio ambiente y se dan valor agregado a materias primas que hasta el momento no están siendo bien utilizadas, y en el caso del residuo siderúrgico viene siendo acumulado sin darle ningún valor. Para el proceso de geopolimerización se dan 4 fases. Una en la que se da la disolución de la parte amorfa del aluminosilicato, seguido de la formación de una mezcla de aluminatos y silicatos. Posterior a esto se da la formación del gel geopolimérico para terminar con la policondensación de las partes solubles y la formación de productos hidratados que acaba con el endurecimiento. Composición. Para realizar el proceso de geopolimerización se requiere que las materias primas o precursores sean ricos en óxido de silicio y óxido de aluminio. Es el caso de la ceniza volcánica, la bentonita, la puzzolana y el residuo siderúrgico. Se utilizarán también activadores alcalinos. ¿Pero qué es un activador alcalino? Son aquellos que aceleran la solubilización del precursor y favorecen y promueven la formación de una estructura compacta como la que tiene el geopolímero. Normalmente los activadores son de tipo alcalino. Para ello se utilizan carbonatos, silicatos, hidróxidos de potasio. Las normas y los requisitos que vamos a emplear. Vamos a emplear la norma NTP 331-017-1978, la norma E070, la ACTMC 1502. Para la parte experimental, vamos a utilizar los precursores, cuáles son residuo siderúrgico del horno cubilote, luego de la fundición del hierro, la ceniza volcánica
del volcán Misti, la puzzolana natural, bentonita natural, como reactivo silicato de sodio comercial, hidróxido de sodio al 99% y agua destilada. Equipos: el molde de acero para la realización de las probetas, un mortero cerámico, una varilla de bronce para realizar el varillado, un martillo, una balanza analítica, un horno, fiola de 500 mililitros, vaso de precipitado Fortuna de 500 mililitros, una bagueta de vidrio, y para el ensayo de compresión utilizaremos un equipo universal de ensayo de tracción, flexión y compresión marca Instron. Para la medición de las longitudes y diámetros de las probetas se utilizará un vernier digital de acero inoxidable. Las cantidades empleadas para la elaboración del geopolímero. Se utilizó 80% de materia prima y un 20% de sustancia activadora o solución activadora. Para el caso de mezclas, se utiliza 40% de A y 40% de B, en el caso de los precursores, y un 20% de la sustancia activadora. La sustancia activadora tiene agua destilada en un 13.25%, silicato de sodio en 1.45%, hidróxido de sodio en un 5.3%. Para la preparación de la solución activadora, primero pesamos 200 gramos de hidróxido de sodio. Luego, este hidróxido de sodio se lleva a un depósito. Posterior a eso, se va a preparar una solución de 500 mililitros con hidróxido de sodio al 10 molar. Para ello, se prepara la solución de poco en poco, debido a que el hidróxido de sodio tiende a realizar una reacción exotérmica y calienta la fiola. Por ende, es necesario enfriarla para que no tengamos ningún accidente. Para ello solamente primero a calcular los gramos de hidróxido de sodio al 10 molar para 500 mililitros de solución. Una vez que ya tenemos la solución preparada de hidróxido de sodio y el agua destilada, procedemos a pesar 55 mililitros o gramos de silicato de sodio. El silicato de sodio se mezcla con la solución ya antes preparada. Esto también se realiza de poco en poco, debido a que el silicato de sodio es bastante viscoso y queremos que la solución sea bastante homogénea. Para la realización de las probetas, primero se pesa los 80 gramos de precursor. En el caso de mezclas, ya expliqué, 40 gramos de A y 40 gramos de B. Esto se homogeniza en un mortero cerámico, como se observa en la figura. Luego se le añade la solución activadora, los 16 gramos. Esto se homogeniza nuevamente durante 5 minutos. Para el homogenizado se utiliza la varilla. Se realiza el varillado cada cierto tiempo para que la solución o la mezcla sea mucho más homogénea. Una vez que ha pasado los 5 minutos, procedemos al llenado del molde. Llenamos el molde y, como se observa en la figura, se da 25 martillazos. Luego de esto, se procede a retirar la probeta. Una vez que se tiene la probeta, se envuelve en plástico. Esto para que la humedad no se libere.
Una vez que ya hemos obtenido todas nuestras probetas, las hemos llevado al horno. Se ha llevado al horno las probetas durante 2 horas a 60 grados Celsius. Una vez que las retiramos, observamos que todavía había presencia de humedad y no estaban compactas. Entonces, las llevamos nuevamente al horno para el proceso de curado durante 15 minutos a 150 grados Celsius. Posterior a eso, también se observó que había restos de humedad en la ceniza volcánica y un poco en las demás probetas también. Así que decidimos llevarla nuevamente al horno a 100 grados Celsius por 1 hora. Una vez que ya hemos hecho el proceso de curado, procedemos al lijado como se observa en la figura. Esto para tener la superficie de las bases bastante homogénea y podamos realizar el ensayo de compresión. La caracterización se realizó en el equipo Instron de la Universidad Nacional de San Agustín, el laboratorio de ensayo de materiales de Ingeniería de Materiales. Para ello hemos utilizado la norma ASTM C39. Como se observa en la figura, la compresión de las probetas fue exitosa. Resultados. Hemos tenido, como ya dije, observaciones durante los tiempos de curado, los cuales fueron bastante complicados de sobrellevar debido a que se presentaba un exceso de humedad en las probetas. En las figuras que se observan en pantalla podemos ver cómo han quedado las probetas después de someterse al ensayo de compresión. Como podemos observar, en el caso de la ceniza volcánica, la probeta de color más oscura, se observa que se ha fracturado catastróficamente. Y en ahí también se observa, ¿no?, nuevamente la probeta de ceniza volcánica que realmente no ha resistido a la compresión. A diferencia de las dos primeras probetas que se observan en pantalla, las cuales pertenecen a la puzzolana. Y se observa que el abarrilamiento ha sido bastante poco, pero ha habido cierto abarrilamiento. En pantalla se observa la gráfica de las resistencias a la compresión. Ahora, si comparamos las resistencias a la compresión de la puzzolana, el residuo siderúrgico, la bentonita y la ceniza volcánica, podemos observar que la puzzolana es la que mejores resistencias a la compresión ha obtenido, a diferencia de una bentonita o una ceniza volcánica. El residuo siderúrgico todavía ha tenido una buena resistencia a la compresión, pero las de puzzolana son las que mejor resultado han presentado en esta primera fabricación de probetas. También se ha llevado a cabo una segunda fabricación de probetas, debido a que habíamos observado de que la fuerza del martilleo no había sido la suficiente para obtener probetas compactas. En esta segunda fabricación podemos observar que la puzzolana sí ha mantenido sus resistencias a la compresión bastante altas. La ceniza volcánica, esto es bastante notable. Hay un crecimiento de una resistencia a 11.72 megapascales, a diferencia de las resistencias mínimas que se habían obtenido en la primera fabricación. Esto es debido a que el martilleo ha sido mucho más homogéneo y mucho más fuerte, y ha sido realizado por una sola persona, a diferencia de la primera fabricación. La bentonita más la ceniza volcánica. Esta mezcla también ha dado buenos resultados, porque habíamos visto que la ceniza volcánica por sí sola generalmente había presentado resistencias a la compresión bajas, pero con la bentonita estas resistencias se han visto más estandarizadas.
También se le ha hecho el ensayo de densidad aparente, en el cual se ha visto que las muestras de ceniza volcánica han reaccionado con el agua botando burbujeo, a diferencia de la puzzolana, que realmente ha geopolimerizado en mayor medida y no ha mostrado una reacción con el agua. Y esto es lo adecuado. Un geopolímero no debería mostrar reacción con el agua. Discusiones. Vamos a observar una comparación de la resistencia a la compresión en la fabricación de probetas de ceniza volcánica. Como había mencionado, el primer proceso de fabricación, donde el martilleo no fue el adecuado. Realmente la balanza en esta parte también nos jugó una mala pasada debido a que no había sido completamente calibrada. Y todos estos factores influyeron a obtener unas resistencias a la compresión bastante bajas. Para el segundo proceso de fabricación, aprendiendo ya de los errores, se tuvo un martilleo más fuerte. La balanza era bastante precisa porque la mandamos a calibrar. Y la ceniza volcánica obtuvo una gran resistencia de un 11.72, que es bastante superior a las de la primera fabricación, ¿no? Si vemos esta segunda comparación de la resistencia a la compresión de una fabricación de probetas de puzzolana y puzzolane más bentonita, aquí ya se trata de ver el efecto de las mezclas preparadas. Vemos que la puzzolana por sí sola funciona bastante bien. En este caso, la puzzolana más la bentonita también funciona bien, pero debido a que la puzzolana por sí sola tiene mejores resistencias, no se recomienda hacer esta mezcla para futuras investigaciones. Ahora compararemos la resistencia a la compresión en la fabricación de probetas de ceniza volcánica y ceniza volcánica más bentonita. Aquí sí se observa una gran mejoría, debido a que la ceniza volcánica por sí sola presenta demasiada variación en los resultados de la resistencia a la compresión, pero cuando se combina o se mezcla con bentonita, estas resistencias tienden a hacerse más constantes y tienden a hacerse más normalizadas. Entonces, podemos decir que se recomienda este tipo de mezcla. Se recomienda mezclar la ceniza volcánica más la bentonita. Conclusiones. En conclusión, se ha obtenido mejores resultados o resultados de la resistencia a la compresión más altos con la puzzolana más la solución activadora por el proceso de martilleo, con una mezcla de 80% de materia prima, 20% de sustancia activadora, solución activadora, las cuales nos han dado una resistencia a la compresión uniaxial de 6.64 megapascales. Este promedio es mucho mayor a la resistencia mínima para considerar a un ladrillo tipo 1, que es de 4.9 megapascales. Entonces podemos decir que estamos muy encima por este valor. Y la resistencia se compara a este tipo de ladrillos. También podemos decir que se compara a un adoquín de tipo bloque P y tipo bloque NP, los cuales también presentan bajas resistencias. Otra mezcla que nos ha funcionado bastante bien ha sido la de la bentonita más la ceniza volcánica. Y como vimos, esta mezcla es la que mejor ha funcionado, dando un promedio de la resistencia de 7.96 megapascales. Y del mismo modo superamos al valor de un ladrillo de tipo 1 que es de 4.9 megapascales. Entonces los resultados así han sido bastante buenos. Ahora, otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que el tiempo de curado debe ser permanecido o mantenido constante a 60 grados Celsius por un mayor periodo de tiempo, debido a que esto ayudará al proceso de curado. Y en nuestro caso no ha sido favorable.
someterlo a la temperatura de 150 grados Celsius. En las recomendaciones se explicará el porqué de las temperaturas que se han utilizado. Además, podemos dar comentarios adicionales. Los cuales son: la investigación, a pesar de haberse realizado en un corto tiempo de un mes y en un presupuesto bastante limitado, se ha obtenido información relevante para el campo de la investigación. Entre las recomendaciones que daríamos es, como ya dije, que se mantenga el tiempo de curado a 60 grados Celsius por un mayor periodo de tiempo. En este caso, no se pudo hacer esto debido a que no se obtuvo con la disposición del horno y tuvimos que adecuarnos a las temperaturas a las cuales el horno ya estaba trabajando, y se emplearon por esta razón temperaturas tan altas como la de 150 grados Celsius, la cual, al hacer que la humedad salga muy rápido, ha hecho que se generen grietas, y esto se ha visto notablemente en la ceniza volcánica y en el residuo siderúrgico, las cuales han presentado bastantes grietas. Además, si hacemos una comparación básica, cuando nosotros horneamos un pan, lo que hacemos, si lo ponemos a muy alta temperatura, solamente vamos a conseguir que el secado sea superficial, pero no sea internamente. Y esto es lo que ha pasado en las probetas fabricadas. Se había observado que mediante íbamos realizando el ensayo de compresión, vimos que cuando hacíamos una comparación entre las probetas, veíamos que la de ceniza volcánica tenía gran cantidad de humedad internamente, a diferencia de la probeta de puzzolana. Entonces, la ceniza volcánica para este caso no ha funcionado a esas temperaturas de trabajo. En la figura podemos observar una posible aplicación del material geopolimérico, la cual ya está siendo comercializado por Yale Perú. No sabemos si es exactamente de geopolímeros, pero las probetas obtenidas son bastante similares a las de la figura, ¿verdad? También se hizo un prototipo para pisos para bermas, el cual se hizo a base de yeso. Se recomendaría no hacerlo con yeso, tal vez con algún tipo de cemento, y ponerlo en las bermas de los jardines para la separación de las áreas verdes. Eso también es una fotografía capturada en la calle Sucre, Arequipa, donde se ve esta división de la berma. Igual, del mismo modo, podría ser una aplicación. En general, también una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado, al tener un geopolímero realizado mediante solamente la fuerza de martilleo, que es un proceso manual, donde no requiere ningún equipo, y las temperaturas de fabricación bastante bajas, lo cual en procesos sabemos que temperatura es sinónimo de costos. Y si tenemos menores costos de fabricación, esto va a verse reflejado en un menor costo del producto terminado. Y un geopolímero podría destinarse a la venta de materiales de construcción para personas que no cuentan con los recursos económicos para conseguir productos de mayor precio. Gracias.